Quiero saludar con enorme cariño, admiración y mucha amistad a Salomón Chertorivsky, encargado de elaborar el proyecto de gobierno de la Coalición por México al Frente. Hijo, ¿qué es eso, Salomón? Hola, querida Fernanda. Qué gusto saludarte. No, pues sí, me encantado de estar aquí. Además, 1 de mayo, espero que tengamos buen tiempo para hablar del tema laboral. En específico el tema salarial en nuestro país, mínimo, que es tenemos que hablar de eso. Es una desgracia, pero voy a lo primero. En efecto, llevo ya un par de meses como responsable de hacer las propuestas y redactar el programa de gobierno de esta coalición conformada por 3 partidos políticos principalmente, pero otras fuerzas ciudadanas que también lo integran. Lo que trata es un documento primario, Fer, de cómo se vería y qué se haría desde un gobierno cuando Ricardo Anaya sea presidente de nuestro país. A ver, pero a ti te toca elaborar este proyecto. Quiere decir, poner a todos en consenso, priorizar los temas a seguir. Primero te diría, es la política pública. Es decir, es el Pero tú escribiste un libro importantísimo en relación a eso. Pues a eso me he dedicado siempre, ¿no? Siempre he estado como servidor público. Traté de ser candidato para competir por la Ciudad de México. Que no cantaremos mal las rancheras. Pues mira, yo sí, ya no, ahora sí que no me toques ese vals porque se me cae el corazón. Sí, no, claro. Yo lo que más quería era en efecto, pues, gobernar la Ciudad de México. ¿Te traicionaron, Salomón? No, así es la política de la cual yo no estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a ser servidor público, a hacer política pública, pero me metí a la política, lo disfruté, Fernanda, disfruté ser candidato, gocé ese periodo, pero bueno, pues el resultado ahí está y pues no gané. Y ahora no me los fue resultados no son muy benéficos, de hecho, para quien eligieron. Pues parece que no se sabe, no estamos con resultados hasta ahora, parece positivos en ese sentido. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, ¿regresarás en ese tema? Mira, yo lo dije y lo voy a reiterar viéndote a los ojos. Es decir, esta ciudad es la ciudad de mis bisabuelos, abuelos, padres, de mis hijas. Y a esta ciudad yo espero siempre poderle dar y ponerle un granito de arena. Entonces yo espero desde cualquier trinchera poder seguir trabajando en favor de la ciudad. Esta es mi ciudad. Ahora sí que espero espero aquí morirme y si no que me traigan aquí, como dice la canción. Sí. Ahora, ¿cómo priorizar los temas, Salomón? Mira, para irnos después al asunto de alguien dijo por ahí, me parece que fue Andrés Manuel López Obrador, que dijo, el salario mínimo se puede ir a 170 pesos. Uh-huh. Pero ¿y eso qué significa? Pero bueno, sí. Vamos por partes. ¿Cómo priorizas un proyecto de gobierno de la Coalición por México al Frente? Mira, todo parte de un diagnóstico de la situación que está viviendo nuestro país. Yo creo que aquí toca ser muy objetivos, toca tener con mucha claridad lo que nuestro país a lo largo de las décadas ha hecho bien, pero también toca ser muy puntuales en los temas que le duelen a México. Y vaya, la propuesta de el Frente, la propuesta de Ricardo Anaya, se basa, y déjame, para no ser exhaustivo, por lo menos poner 3 capítulos de esta plataforma. ¿No? La primera, yo te diría, un México sin corrupción, un México sin impunidad, un nuevo pacto social para poder vencer este flagelo que nos tiene a todos tan, ese es un eje dolido. de Anaya. Con propuestas muy concretas, muy claras de cambio institucional, con propuestas en materia de tecnología que hoy nos permite mucho mayor transparencia y participación desde la ciudadanía para ver que las cosas se hagan bien, y con castigos, Fernanda, a quien incurra en actos de corrupción, porque la impunidad es parte
de lo que fomenta esto. Pero sí, en efecto, ese es uno de los grandes temas porque está detectado, está... Digo, tú lo vives, tú viajas todo el tiempo por el país y la gente te platica y cómo duele la corrupción y cómo duele además que al saber quién vive un acto de corrupción y no hay castigo, cómo esto te lastima y pues, te genera un malestar que te quitas el ánimo de México y de país y de comunidad. Entonces sí, ese es el primero. El segundo es, ¿cómo le decimos? Perdón, pero ahí el tema del eje número 1, que es combate a la corrupción, ¿contra quien sea? Contra quien sea. Sí, sin la menor duda, contra quien sea, Fernanda, contra cualquier servidor público que haya cometido un acto de corrupción o contra cualquier empresa que participe conscientemente, activamente en actos de corrupción. Ahora, contra todos sí, pero también hay que decirlo, pero ante mayor responsabilidad tiene un servidor público, también la carga de su trampa lastima mucho más. Es decir, no. Por lo que le pasó a Ricardo por haberlo acusado de actos de corrupción. No. Un servidor público que tiene mayor responsabilidad también debe tener mayor relevancia si comete un acto de corrupción. Por eso, por lo que le pasó a Ricardo. Pues, en el caso de Ricardo, yo creo que lo que hay que tener clarísimo es la necesidad imperante de tener una fiscalía que verdaderamente sea autónoma, que no sea ni esté al servicio del Ejecutivo Federal, porque en casos como el que mencionas, pues lo que se requiere es de alguien que con toda objetividad neutral, esté viendo los temas y no que sea utilizada como una variante de nuestra maltrecha política. Entonces, sí, por supuesto. Entonces, a todos. eje número 1, corrupción, combate a la corrupción. Eje número 2. Eje número 2, yo te diría adiós al miedo, un México en paz. ¿Cómo vamos a volver a salir a la calle, Fernanda, y sentir que vamos a regresar a casa? ¿Cómo van a salir nuestros hijos? ¿Los vamos a despedir? Y podemos tener la tranquilidad de que van a regresar bien. ¿Cómo se va a lograr eso? Mira, de entrada se necesita entender que el fenómeno de la criminalidad tiene pues dos piezas, ¿no? Para simplificarlo. Por un lado, ¿dónde están las raíces que dieron lugar a que esto pudiera penetrar en nuestras sociedades? Y ahí está el bajo crecimiento económico, la desigualdad profunda y la falta de oportunidades para desarrollar vidas y ser y hacer en sociedad. Eso por un lado, y ahí, digo, no, nos podemos meter a la parte económica y de desigualdad o por un México más igualitario, que eso lo platicaremos en el tercer eje. Pero por otro lado, pues sí tienes el tema de la batalla contra el crimen. Y aquí, pues lo que tenemos que hacer es cambiar la estrategia, pues que a todas luces no ha dado resultado. Pero es que, a ver, unos hablan de negociar con criminales, otros hablan de amnistía para criminales. A ver, un criminal se le combate como criminal. Por supuesto. ¿O estoy equivocada? Por supuesto, Fernanda. Con la regla, con la impunidad, no tenemos la con menor la ley. duda, cuidando los derechos humanos de toda persona. Pero a ver, ¿de qué se trata? Primero, el cambio en la estrategia tiene que ser poner en el centro la persona, la mexicana y el mexicano que puedan volver a salir a la calle con tranquilidad, Fernanda. De eso es de lo que estamos hablando. ¿Qué se necesita para ello? Bueno, claro que se necesita una policía más eficiente, mejor pagada, mejor equipada. Se necesita mayor inteligencia e investigación. Por eso estamos proponiendo, por ejemplo, la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, una entidad dedicada
y que sea la cabeza de sector. Bueno, es que desaparecieron la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Se desapareció en esta administración, Fernanda. Creemos que se probó, pero pues el resultado no fue bueno. Cuando combinas la parte política con la parte técnica de seguridad, siempre puede haber confusiones y contaminación. Creemos que debe de haber una entidad dedicada técnica y científicamente a Sí, porque Gobernación no se seguridad. puede dedicar a eso. Gobernación no puede ser juez y parte. Mira, hemos sido y al haber venido. desaparecido la Secretaría de Seguridad Pública y dejar en manos de Gobernación la seguridad de un país, pues entonces ya se confundieron hasta las Fuerzas Armadas de México. Se politiza o corre el riesgo de politizarse. Y ya hemos intentado los modelos. ¿Cuál es yo te diría, la diferencia de lo que estamos proponiendo? Es que más que una Secretaría de Seguridad Pública, estamos proponiendo una Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque es la persona la que se tiene que poner en el centro. ¿Cuáles son los mecanismos que una secretaría tiene que ejercer para quien salga a la calle se sienta seguro? Ese es el tema. Sí, ahora, pero si a mí me tocan los cates en la calle, Salomón, yo no me sé echar para adelante. O sea, ¿cómo me quito a alguien que me quiere hacer algo de encima? Yo no sé karate, yo no sé. Tú debes de tener la certeza de que me va a ir bien y no me va a pasar nada. De que el delito se va a prevenir, pero al mismo tiempo de que si alguien intenta hacerte daño a tu persona o a tu patrimonio, pues va a haber quien te defienda. Pues ese es el Estado, y es lo que tendría que suceder. Y tenemos que incrementar el número de policías federales, tenemos que incrementar y transformar las policías locales. Y bueno, mira, tenemos muchas fórmulas hoy en día que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la tecnología es una pieza fundamental en el combate. Que no estamos usando positivamente. Pues, mira, te pongo un ejemplo de las más de 30 propuestas que se tienen en el documento base. Una muy sencilla es que todo policía en su uniforme tenga micrófono y cámara. Bueno, es muy barato hoy en día, se puede, la tecnología ahí está, y el que el policía esté monitoreado en sus interacciones con la ciudadanía, que lo sepa el ciudadano, que todo se esté escuchando y grabando, y que el policía también sepa que todo se está escuchando y grabando, es un gran paso adelante en materia de transparencia, de protección a los derechos humanos y de la propia certeza de que las fuerzas del orden están actuando de manera autoridad. Como autoridad, para ejercer con el respeto que se merecen pues su posición en el país. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Salomón Chertorivsky, encargado de elaborar el proyecto de gobierno de la coalición por México al frente, que ya está elaborado, son 30 puntos. Esa es la parte de seguridad, estamos hablando de más de 160 propuestas concretas. Pero todo tiene que ver con corrupción, bueno, seguridad. Seguridad, la parte de economía e igualdad, y la parte de la relación de México con el mundo. O sea, son 4 ejes. Son 4 grandes ejes divididos en un montón de temas, ¿no? En la parte de economía e igualdad, pues están los temas de salud, de educación. Pues es que estoy viendo hasta tu libro, ¿no? El tuyo que escribes, ¿cómo se llama? No, tú escribiste un libro que tiene que ver con lo que después tienes que implementar como en la trinchera que te toca. Hace como 5 años, sí, en efecto, publiqué un libro que se llama De la idea a la práctica, que de lo que habla es pues la implementación de la política pública, ¿no? Yo lo que digo es que el diseño es muy importante, la evaluación y todo es fundamental, pero la magia de la política pública es hacerlo. Pues claro. Es hacerlo, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos con Salomón Chertorivsky aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Salomón Chertorivsky, recientemente te consulté porque leí que Andrés Manuel López Obrador ponía en su propuesta de si gana la presidencia que el salario mínimo aumentara a 170 pesos. Uh-huh. Y te dije, ¿eso es viable? ¿A costa de qué? ¿En cuánto tiempo? Porque como él no desmenuza mucho las cosas, porque es difícil poder hablar con él cuando tienes muchos temas que cuestionar en el camino, entonces te cuestioné a ti, ¿eso es viable?
O sea, del salario mínimo al salario digno, ¿se puede esta cantidad de 170 pesos de donde estamos parados hoy? Mira, permíteme dar un poquito de contexto, porque creo que es la forma de cómo lo ha construido Ricardo Anaya y cómo lo ha explicado, porque el primero que dijo que había que duplicar no fue el Andrés salario Manuel, actual fue Ricardo Anaya. Lo dijo desde su toma de protesta en el Auditorio Nacional, fíjate. Pero otra vez, yo diría, si todos los candidatos quieren duplicar el salario mínimo, bienvenidos, ojalá y todos, claro. Todos se sumaran a eso. Entonces, ahora, ¿se puede? Se puede, sí se puede. Y déjame irme primero al preámbulo que decías. México es una vergüenza en materia de salarios. Somos el país de Latinoamérica que menos paga y uno de los países del mundo, Fernanda, que menos paga. Y esto no ha sido por el mercado, no ha sido un tema de cuántos trabajos hay, cuánto quieren contratar, a qué precio, la productividad de los mexicanos, no. Esto han sido 4 décadas de decisiones políticas que han hecho que el salario mínimo sea bajísimo y con ello han jalado al resto de la masa salarial también a la baja. Entonces hoy México es uno de los países no solo con el salario mínimo más bajo, sino con los salarios medios de los más bajos del mundo para el nivel de la economía que tenemos en nuestro país. Y ese por sí solo es una de las razones más claras de la desigualdad y la pobreza que se vive en nuestro país. Porque déjame no ponerme complicado, pero cuando en una economía del tamaño de la nuestra, casi 4 de cada 10 mexicanos que trabajan en el mercado formal llegan a su casa y siguen siendo pobres, algo está mal, Fernanda. Algo no está bien. Otra vez, no somos un país del África subsahariana, pero si no hay economía, si no se crece, si no se puede, pues ¿cómo pagar? Pero un país que genera la riqueza que nosotros generamos, que a sus trabajadores formales no les pueda pagar un ingreso que les permita vivir con la mínima dignidad, nos debe de hacer cuestionarnos completamente nuestro modelo y las decisiones que hemos tomado. Estás hablando de ciudadanos que no evadimos impuestos. Sí, que estoy hablando ciudadanos que trabajan registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien. Y que aún con ello, trabajando duro, una jornada completa, no van a dejar... llegan a su casa y son pobres. De eso es lo que estamos hablando, eso es lo que está en el fondo del asunto. El salario mínimo en México hoy está por debajo, son 88 pesos con 36 centavos. Eso está, Fernanda, por debajo de la canasta alimentaria. Es decir, con ese dinero ni siquiera un adulto y un dependiente pueden comer. Y pues muy lejos de la línea de bienestar, la línea de pobreza, que al día de hoy debe estar alrededor de los 190 pesos. ¿Qué decimos nosotros? Y ahora voy al por qué sí se puede. Que de inmediato, el 2 de diciembre, llegando Ricardo Anaya a la presidencia, el 2 de diciembre el salario mínimo va a subir de los 88 pesos a los 100 pesos. Por lo menos la canasta alimentaria. Eso de inmediato, y eso ya sabemos que se puede sin generar inflación. ¿De dónde sacas la lana? No, a ver. ¿Reacomodas el dinero? No, ¿cómo le haces? Las mismas empresas que hoy pagan esos salarios tienen márgenes importantes para poder hacerlo. Segundo, se mejora la productividad. ¿Por qué? Porque cuando al trabajador que menos gana se le paga un poquito más, Fernanda, hay menos... menos rotación en las empresas, los empresarios invierten más en capacitación, en capital, y generas una mayor productividad. Lealtad. Por otro lado, esos 10 pesos, Fernanda, no los van a ir a invertir en la Bolsa Mexicana de Valores los trabajadores que dolorosamente lo ganan. ¿No? Van a ir a comprar comida, van a gastarlos. Es dinero que regresa inmediatamente como consumo a la economía y eso fortalece nuestro mercado interno. Está estudiado profundamente
bueno, ahora sí, revisado, llevamos desde que fue en 2014 que Miguel Ángel Mancera, en un 1 de mayo como hoy, dijo lo del salario. Vamos a dar la batalla. Desde ese entonces, estudio tras estudio tras estudio muestra porque sí se puede. Ahora, quien nos está escuchando debe correctamente decir, pues es que 100 pesos tampoco son suficientes. Y es correcto, pero no podemos llegar a los 190 pesos de un día a otro. Y por ello... nos desestabilizamos económicamente como país. Ahí sí hay un choque inflacionario y ahí sí puede haber despidos en algunas empresas que no pueden de un día a otro hacer esta planificación. Pero a 100 sí. Pero a 100... ¿Y los otros 70? A 100 el 2 de diciembre del 2018, Ricardo Anaya, su primer acto como presidente va a ser hablar y pedir con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con los empresarios y con los trabajadores, el que el salario sea 100 pesos. 100 pesos, hay que decirlo, de ese momento, porque lo que estamos hablando es de la línea de pobreza alimentaria y de la línea de bienestar, porque esto se mueve conforme a la que inflación. Ya hemos hablado aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Lo que eso significa, no es una cosa sencilla. De acuerdo. O sea, ¿qué es pobreza? ¿Qué significa a nivel escolar, a nivel salud, a nivel de todos los niveles? En efecto. Ahora, lo que estamos planteando es que el llegar a los 190 pesos o a la línea de bienestar se debe de alcanzar hacia finales del 2022. Es 2 decir, años antes de la siguiente elección. 2 años antes. Y entonces tú vas a trazar desde el 2018 una política de incrementos graduales que te acerquen cada vez más y lo vas articulando conforme a las condiciones económicas del país y del mundo, y cuando puedes dar un golpe un poquito más alto lo das, pero ya tienes una meta en concreto que la nación está aspirando, que es llegar a la línea de bienestar. Ahora, Salomón Chertorivsky, en los pocos minutitos que nos quedan. Sí. Esta alza de salario mínimo evidentemente es en un global de trabajadores, pero Sí. ¿qué pasa con servidores públicos? ¿Qué pasa con magistrados, con legisladores? Bueno, están lejísimos todos esos del salario mínimo, pero... Por eso, pero no se ve equilibrar no, el costo. estamos hablando de quienes menos ganan. Y Llevarlos eso, a un lugar mucho mejor. Digno. Otra vez, no es... lo único que se busca con esto es que aquel que trabaje en el mercado formal no sea pobre, Fernanda. En serio, yo creo que si como sociedad no podemos hacer eso, pues algo está trastocado en nuestras posibilidades de ser comunidad. Una comunidad es cuando nadie se queda afuera, y hoy miles, aún trabajando, se están quedando afuera, y ese es el tema central en este asunto. Ahora, ¿qué sí se espera? Que a lo largo del tiempo un salario mínimo, salario base, que empiece a ser mayor, vaya impactando alzas en el resto de los salarios, sobre todo pues, en quienes ganan menos. Pero además, mira, Fernanda, 94% de todos los trabajadores de nuestro país ganan menos de 10,000 pesos al mes. No son menos de 5 salarios mínimos, Fernanda. ¿Quién fue el que dijo de los 6,000? Que nos alcanzaba re bien y hasta nos sobraba, ¿no? Bueno, pues Ahora, en reformas estructurales, Sí. energética, telecomunicaciones, educación, ¿para dónde? Mira, hay que ir para adelante. ¿No se van a echar para atrás? No se van a echar para atrás, pero todo es perfectible. Todo es, mira, sobre todo es mejor implementable. Por ejemplo, la reforma energética, tenemos que ser más ambiciosos en nuestras metas para una transición a energías limpias lo más rápido posible. Tenemos que aprovechar otras fuentes de hidrocarburos que están asequibles, y hay una riqueza ahí que en aguas someras o en tierra, y eso todavía no se ha licitado, y ahí tenemos que avanzar con agilidad, con transparencia, pero la reforma energética tiene que avanzar conforme el sistema anticorrupción avance. Si no, pues otra vez la riqueza se va, que tienen que ir en paralelo, ¿no? Porque si no, pues la riqueza del país se la estás dejando en manos pues de muy poquitos. Entonces tienes que ir en cuidado. En el tema de la reforma educativa,
tenemos que seguir para adelante. Qué duda cabe que es fundamental la pieza educativa si queremos un futuro mejor para nuestro país. ¿Ustedes negociarían con el CENTE, como ya se está negociando desde la trinchera de Andrés Manuel, por ejemplo? Mira, yo creo que al sindicato formal de trabajadores hay que darles ya a los docentes todo el respeto que merecen con el esfuerzo que hacen todos los días de educar a los niños en todo el país, pero yo creo que a quien incurre en actos criminales, delictivos, pues se les tiene que tratar de... O sea, los paros de Oaxaca, de esa Michoacán, manera, ¿no? así tienen que ser. Yo creo que esos hay, no son maestros, Salo. pues tiene que haber... Quien es maestro, quien es docente, hay que Está en el dialogarlo. aula. Por ejemplo, ¿qué pasa con todo el tema de evaluación docente? Bueno, no se puede mejorar lo que no se mide. Por eso, pues medirlo es fundamental. Pero a partir de que mides, lo que tienes que hacer es la remediación, es decir, darle los ingredientes, los instrumentos, las herramientas, las posibilidades a que el maestro se forme, se entrene para poder mejorar en eso que su evaluación tal vez marca que no es un tema punitivo, es un tema de termómetro para poder incidir. Hoy lo que está chueco, por ejemplo, es el presupuesto que se destina a la evaluación versus el presupuesto que se destina a la formación y entrenamiento y capacitación de los maestros. Tiene que ser al contrario, tenemos que destinar más a formar y eso tiene que equilibrarse conforme vayas evaluando. ¿Dónde podemos, Salomón Chertorivsky, para despedirnos en este día? Que mira, nos falta todo el tema del trabajo, que eso es importantísimo justamente en este día, pero ¿dónde podemos consultar este proyecto de gobierno de la Coalición por México al Frente? Mira, en la página de la coalición, todos pueden entrar y descargar gratuitamente el libro, el documento, lo pueden leer en cualquier dispositivo móvil o en una computadora. Se hizo así para que nadie tenga que pagar por el libro, para que todos puedan consultarlo, leerlo y bueno, pues aportar. Porque pues estos documentos no son finitos, no puedes abarcar todos los temas, no están al gusto de todos para el especialista. Que no es un menú, ¿no? No es un menú de restaurante, o sea, Yo más te bien diría, tiene que ser acciones contundentes. Es un saque, son propuestas primarias que creemos no pueden faltar en el gobierno, pero se van alimentando en la campaña. Una vez en la transición lo alimentas y una vez que eres gobierno haces el Plan Nacional de Desarrollo, pero en ese orden. Por eso hoy que lo descarguen, que lo lean, que nos manden comentarios, opiniones y pues estamos trabajando. Gracias, mi querido Salomón Chertorivsky. Siempre te veo con mucho cariño, con mucho gusto. Gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? El agradecido siempre soy yo, querida Fernanda.